Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación del día de hoy, con este taller donde hablaremos un poco de la valoración de instrumentos de renta fija. Principalmente me enfocaré en el tema de los bonos. Vamos a hablar entonces un poco qué son los bonos, las características, los cálculos, las medidas de sensibilidad del bono, como la duración. Y luego haremos uso del Excel y del Excel Simulator para mostrar un cálculo sencillo de la aplicación de lo que nosotros tenemos como herramienta para poder valorar este tipo de instrumentos. Bien, hablemos entonces un poco qué son los instrumentos de renta fija y cuáles son los tipos de riesgos en estos instrumentos de renta fija. Bueno, ¿qué son? Son instrumentos en los que el tomador de fondos se obliga a devolver en una fecha determinada el monto adeudado principal, también puede obligarse a pagar periódicamente intereses o devoluciones parciales del principal. Entonces explicamos un poco. El bono, que es en sí, hablando un poco de los activos financieros, una empresa siempre tiene dos posibilidades de financiar sus activos o financiar sus operaciones. En ese sentido, tiene dos opciones, hacerlo por deuda o hacerlo por capital. Al hacerlo por capital lo hace a través de acciones y al hacerlo por deuda lo hace a través de un préstamo bancario o a través de un bono. Entonces ahora nos centraremos en esa segunda parte, nos centraremos en un análisis de los bonos. Y los bonos tienen una particularidad que son un tipo de préstamo particular pero diferente al que se da con respecto al que las empresas adquieren con diferentes instituciones financieras. En este sentido, el tipo de interés que se paga en los bonos recibe el nombre de cupón, para lo cual se le castiga una referida tasa, una tasa cupón con respecto al valor nominal. Pues en ese sentido nosotros tenemos que calar esa particularidad. En el caso más común, usualmente esta tasa cupón suele ser constante a lo largo de todos los periodos que se paga el bono. Y al final del periodo usualmente se suele pagar el valor nominal del mismo, no estando como un préstamo donde la parte de intereses que paga, digamos, va incrementando y la amortización del capital o del principal va disminuyendo a lo largo del tiempo. Aquí no, aquí sucede algo diferente, los intereses son constantes a lo largo de todo el periodo y el valor del nominal usualmente, en el caso más común, se paga al final en la última parte. Claro, acá también hay una particularidad de un bono, como dice la frase leída hace un rato, puede obligarse a pagar periódicamente o no intereses, puede pagarse o no cupones. En los casos en los que no se le paga cupones, usualmente tenemos los bonos cupón cero, que se les suelen llamar así, y la gran mayoría de estos son bonos de gobierno, ¿no? Usualmente los bonos cupón cero. Entonces, ¿qué tipos de instrumentos de renta fija tenemos? Pues bonos corporativos, bonos subordinarios, bonos de arrendamiento financiero, certificados de depósitos, certificados de Banco Central, pagarés, letras, bonos FRADI, bonos soberanos y bonos municipales. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que todos los instrumentos de renta fija pueden analizarse como si se tratara de un bono. Es por ello que hemos enfocado el análisis de ahora en el análisis de un bono. ¿Cuáles son los riesgos? Hablando nuevamente de los riesgos de instrumentos de renta fija, las características de estos instrumentos, pues que tienen una fecha de emisión y una fecha de redención, un plazo, un horizonte de vida de este préstamo, de la aplicación de este préstamo, que tienen un valor nominal, que es el valor principal, el principal del bono, unas condiciones de amortización que pueden ser amortizables, digamos, en distintos periodos, que es cuando nosotros amortizamos el capital en los últimos periodos, usualmente de esta fecha o horizonte de vida, o los bullets, que son los simples en los cuales, como mencionábamos hace un rato, pagamos al final, en el último periodo, el valor total del nominal del bono. Y el pago de intereses, como mencionábamos, pues a través de cupones, usualmente, pero también hay la particularidad que nosotros podamos asumir que no exista pago de cupones en los cuales hablamos de un bono cupón cero. Para ello se establece una tasa de cupón, que sería referencial a la tasa de interés y que hace referencia a las tasas flotantes. Y otras cláusulas, pues las garantías sobre el principal o opciones de convertibilidad de estos instrumentos.
Hay una particularidad y ya lo veremos un poco más adelante cuando nosotros queremos evaluar estos bonos. Estos bonos te pagan pues todos estos cupones y el nominal a futuro. Entonces si yo quisiera evaluar y ver el precio de un bono hoy y poder asumir y ver si me conviene o no me conviene, ver si es mayor o no que el valor nominal, si está bajo, sobre o a la par del mismo, necesito evaluar o traer a valor presente todos estos flujos futuros que me paga el instrumento. Y para ello nosotros hacemos uso de, digamos, traer a valor presente todos estos flujos, pero asumiendo una respectiva tasa de rendimiento, un yield to maturity, ¿sí? En el cual nosotros tratemos, o sea, el rendimiento mínimo que le exigimos a este instrumento para poder dar la posibilidad de invertir en él. Eso lo hablaremos en un rato más. Entonces, hablando ya un poco de esto, nosotros teníamos, por ejemplo, viendo el caso base, el caso de un bono bullet, en el cual te paga el valor nominal al final, nosotros tenemos una tasa ahí, como mencionamos aquí, que sería mi tasa cupón. Entonces yo cada periodo, en este caso años, te pago la tasa cupón como porcentaje del valor nominal, ¿sí? Del bono. Entonces cada año yo te pago solamente esa parte de intereses, esa tasa aplicada a ese valor nominal, pagándote el último año de acuerdo al contrato que se ha estipulado, ese interés pagado sobre ese valor nominal más el valor nominal en el caso, como repito, de un bono bullet. Entonces, para calcular el valor actual o el precio de este instrumento, lo que debería yo hacer es pues actualizar o traer a valor presente todos y cada uno de estos flujos, ¿ok? Todos y cada uno de estos pagos en todos los distintos años, a una tasa de rendimiento que nosotros llamamos yield to maturity o rendimiento a la madurez, que sería el rendimiento mínimo exigido para este instrumento. Y ahí hay un tema también. Cuando hablamos de rendimiento mínimo exigido, nosotros tenemos que hacernos la idea que es algo referente a, o parecido a la idea de costo-oportunidad de capital, que es el rendimiento de una alternativa de similar riesgo que tú dejas de hacer por realizar esta inversión. Es decir, uno deja de invertir en otros activos tal vez de menos riesgo, por ejemplo, o en otros activos de similar riesgo, por invertir en este bono. Entonces, ese rendimiento o ese yield to maturity sería el rendimiento de esa alternativa que tú dejas de hacer. ¿De qué manera? Que es lo mínimo que tú le exigirías tener a tu bono, el mínimo rendimiento que tú le exigirías a tu bono para poder invertir en él. Dado que si te da menor que eso, pues te convendría invertir en la otra alternativa y no en el bono. ¿Ok? Es por eso que se descuenta los flujos a esa tasa. En este caso vemos un ejemplo de un face value de un valor nominal de 1000 y una tasa cupón de 10%. Tenemos intereses o cupones pagados en los primeros 4 años de 100. El quinto año vemos un valor total de 100 de intereses más el 1000 y el valor nominal. Y tenemos un yield to maturity, en este caso constante, un rendimiento constante de 13%. Y con esta operación nosotros tenemos el precio de mi bono. El precio del bono en este caso es 894.48 y asumimos que como el precio del bono es menor que el valor nominal, es un bono que está bajo la par. Ya hablaremos más sobre esto cuando veamos el ejercicio. Hablemos un poco sobre el precio, valor, rendimiento del bono, la proyección del precio sucio del bono, si el rendimiento se mantiene fijo pues a lo largo del tiempo. El bono siempre en el tiempo va a incrementar su valor y cuando llegan los momentos de pago de intereses va a disminuir hasta el mismo, digamos, al mismo nivel, va a incrementar, momento que toca el pago de intereses disminuye y así a lo largo del tiempo hasta el momento que llega la cancelación final o digamos la fecha de madurez del mismo. Algunos tipos de riesgo a los cuales nosotros vamos a asociar estos instrumentos de renta fija. El riesgo de mercado es el potencial cambio en las tasas de rendimiento que ocasione variaciones en el precio del instrumento. Es decir, potencial cambio en las tasas de rendimiento o potencial cambio en los yield to maturity que nosotros estamos exigiendo al mercado, o perdón, que estamos exigiendo al bono. ¿Y por qué es importante esto o por qué decir que esto es un riesgo de mercado? Y ahí un poco es lo que yo mencionaba hace un rato. Cuando yo quiero valorar un bono, usualmente se considera un rendimiento de la mejor alternativa de similar riesgo. Entonces,
usualmente existe consenso para mencionar que esos activos son los bonos de gobierno, los bonos gubernamentales, sí que están libres, digamos, considerados como activos libres de riesgo. Entonces, y es un poco lo que nos da los bonos cupón cero de gobierno y, digamos las curvas de rendimiento que nosotros podemos obtener. Aquí, por ejemplo, en el caso de Perú, pues la curva que nos da la SBS o las curvas de rendimiento que nosotros podemos obtener de cualquier bono gubernamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros ahí asumimos, para todos los periodos en el cual vamos a valorar el bono, asumimos como rendimiento el rendimiento de esos bonos cupón cero a lo largo del tiempo. Es decir, aquí ya salimos un poco del concepto de un yield to maturity constante a lo largo de todos los años, sino vamos asumiendo justamente esos cambios que puedan existir, digamos, a lo largo del tiempo, esos cambios que puedan existir en tasas de interés, porque sabemos que la curva es una hoy, la curva es otra mañana, la curva fue otra ayer, será otra en un mes, será otra en un año. Entonces, incluir esos efectos de posibles cambios de la puntuación de estas tasas, deberíamos incluirlos, ¿no? En estas tasas, en estos yield to maturity, y estas yield to maturity influenciarían en el cálculo del bono. Entonces, el hecho que estos yield a lo largo del tiempo cambien o que esta curva de rendimiento cambiaría, que puedan generar cambios en el precio del bono y podrían, digamos, traer riesgos por ese lado, sobre todo para el inversionista o para la persona que compra el instrumento. El riesgo de reinversión, pues que hay cambios en las tasas de rendimiento que favorecen o perjudican a las reinversiones parciales. Esto es similar al concepto mencionado hace un momento. El riesgo de incumplimiento es el default de intereses o de principal, que en algún momento no te paguen pues todos los intereses prometidos como pagos de cupón del bono, o no llegues al momento del pago del principal, sí, que la institución no tenga una fuerte solidez, digamos, financiera como para poder asumir todas sus deudas, tanto sean de corto o de largo plazo, y por alguna circunstancia incurre en riesgo de incumplimiento. Entonces esto también debe considerarse bastante, sobre todo para el inversionista que adquiere estos instrumentos. Y también similar pues el riesgo de liquidez, que es la imposibilidad de vender oportunamente el instrumento. Entonces tú puedes haber visto o analizado un riesgo de mercado, un riesgo de inversión, o de repente haber previsto un riesgo de incumplimiento. Entonces yo quisiera vender este bono, deshacerme de él para poder recuperar y verme menos afectado. Entonces yo podría tener también, dado sea el caso, riesgos de liquidez, o sea, que yo no pueda vender oportunamente y que necesariamente tenga que verme afectado por alguno de los riesgos anteriormente mencionados. Riesgos asociados y medidas de sensibilidad. La primera medida de sensibilidad, y tal vez una de las más importantes, es la duración. Y esta duración mide la sensibilidad del valor del bono ante cambios marginales en la tasa de rendimiento del instrumento. Es decir, esta duración lo que mide es cuánto varía o cuánto variaría el valor del bono o el precio del bono ante incrementos o disminuciones o cambios, básicamente, en el yield to maturity que nosotros estamos considerando para valorar el instrumento. En ese sentido, nosotros tenemos dos tipos de duraciones: la duración de Macaulay y la duración modificada. La duración modificada es una semi-elasticidad de la función del valor actual de un instrumento de renta fija ante el rendimiento. Y la duración de Macaulay es la duración modificada anteriormente mencionada, capitalizada a un periodo, a la tasa de rendimiento y con signo invertido, que es una magnitud siempre positiva expresada en unidades de tiempo. Se asume que esta duración de Macaulay es una mejor medida de sensibilidad que la duración modificada. Bien, los cálculos de estas tasas los veremos dentro de un rato cuando veamos el ejercicio práctico. Eso es un poco lo teórico. He tratado de no profundizar mucho en conceptos teóricos, sí, digamos muy extensos, pero sí un poco mencionar los principales o las cosas más importantes que nosotros deberíamos tener en cuenta al momento de valorar, haciendo referencia a ello. Por ejemplo, yo tengo que una empresa quiere emitir un bono, como podemos ver aquí, que el plazo son 10 años, que te paga una tasa cupón anual de 6,25, que la frecuencia del cupón va a ser semestral, entonces debemos calcular una tasa cupón semestral. El tipo de cupón es fijo, la amortización del principal, bueno, es un bono bullet que pagamos el nominal al final.
La moneda es en soles, el rating de la empresa que está emitiendo es AA+, el valor nominal digamos que son 1000, y bueno, olvidemos esto del precio, y número de bonos emitidos son 100.000. Eso nos sirve un poco para este caso. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad de aquí es esta. Nosotros debemos construir unos flujos de pagos del bono con todas estas tasas, con la tasa de cupón anual, con los plazos, con el valor nominal del bono, establecer cuánto sería el pago del cupón en cada uno de estos semestres, porque el pago es semestral, perdón, y establecer cuál sería el yield to maturity. En este caso estamos estableciendo que el yield to maturity es el bono cupón cero en soles, sí, del bono peruano. Y acá hay una particularidad. Nosotros estamos eligiendo el bono cupón cero del gobierno peruano, que es un bono, digamos, lo consideramos acá como un triple A. Entonces nosotros tenemos que ver algo. Cuando nosotros hablamos del yield to maturity o el costo de oportunidad de capital, nosotros debemos asumir que como decíamos, el concepto del costo de oportunidad, que es el rendimiento de la mejor alternativa de similar riesgo que tú dejas de hacer por invertir en este instrumento. Lo importante está ahí, de similar riesgo. Entonces, aquí hay un concepto importante, que esta empresa, al ser un rating AA+, no tiene, digamos, la misma calificación de crediticia o de riesgo que el bono es AAA. Entonces no tienen el mismo riesgo. Incluir solamente el bono cupón cero como, digamos, instrumento o como rendimiento para este yield to maturity no sería del todo válido, dado que no tienen el mismo riesgo. Entonces acuérdate, algo importante es esto: a más riesgo, mayor rendimiento exigido a tu instrumento. En ese sentido, este cupón cero debe ser añadido de un concepto adicional, debe incluírsele un concepto adicional que nosotros vamos a llamar spread. Este spread es una variación, digamos, es un adicional que se incrementa, usualmente estipulado en puntos básicos, por cada notch de diferencia que existe entre el bono y la empresa. Por ejemplo, en la empresa AA+, el bono es AAA, entonces ¿cuántos notch hay? Digamos, hay uno, y acá los spreads son, digamos, te pagaría 20 puntos básicos por cada notch, entonces el spread es 0.20. Entonces expliquemos un poco esta tabla. Son 10 años, y como son pagos semestrales, vamos a pagar 2 veces cada año, por eso que estipulamos esto, y son 20 periodos dentro de esos 10 años. Mi tasa cupón anual era 6.25, entonces mi tasa cupón semestral, debemos calcularla de manera efectiva, sería 3.17%, siendo el valor nominal 1000, entonces mi cupón semestral sería pues esos 3.17 por esos 1000, y tenemos un cupón semestral a lo largo del tiempo de 31.74. Te decíamos que era un bono bullet, es decir, un bono que te paga el nominal, te lo amortiza solo al final y no te lo va amortizando en el tiempo. Entonces el principal no lo paga sino hasta el último periodo. Entonces, como habíamos visto en el gráfico o en el esquema que vimos en las diapositivas, el flujo total que nosotros vamos a considerar no es otra cosa que la suma del cupón que paga a lo largo de los periodos más la suma del principal que paga a lo largo de los periodos. La particularidad es que este principal solamente te lo está pagando, sino hasta el último periodo. Entonces el flujo total, pues no es otra cosa que cada una de estas sumas. Así podemos obtener un flujo de 31.74 para los primeros 19 periodos y de 1031.74 para el último periodo, para el periodo 20 de los pagos de este bono. Aquí vamos a considerar el cupón cero, el rendimiento del bono cupón cero del gobierno peruano en soles, ¿sí? A la fecha del día de ayer. Estos son los rendimientos, tanto, digamos, para cada uno de estos periodos, ¿no? Para 6 meses, para un año 6 meses, 2 años y así sucesivamente. Esto es el rendimiento del bono cupón cero. Habíamos hablado que al no tener la empresa la misma calificación de riesgo o el mismo nivel de riesgo, que el bono debe añadírsele un incremento por ese diferencial de riesgo que nosotros llamamos spread. Entonces acá ese cupón cero
y vamos a sumar ese spread que es constante a lo largo de todo el periodo, dado los notch que nosotros tenemos en diferencial de rating de la empresa con el bono. En este caso 0.20. Entonces sumamos este cupón cero más ese spread y tendríamos una tasa anual de descuento, ¿no? Para todos estos periodos. Esto es que debe quedar claro que es la cotización a 6 meses, a un año, 6 meses, pero de rendimientos anuales, porque el bono en este caso, los rendimientos que se estipulan en la curva o son mejor dicho, rendimientos anuales. Entonces estas tasas que nosotros obtenemos en cada uno de esos periodos son rendimientos anuales y nosotros debemos buscar rendimientos semestrales, dado que los pagos que tenemos aquí son semestrales. Por ello convertimos estas tasas anuales de descuento en tasas semestrales de descuento. Listo, y lo que hacemos después no es otra cosa que ya centrarnos solamente en el análisis de este flujo, que son todos los pagos que va a realizar el futuro, con esta tasa semestral de descuento. ¿Ok? Entonces, aquí hay un tema. Entonces, yo debo descontar todos estos flujos, o cada uno de estos flujos a cada una de estas tasas, para traer estos valores de estos flujos a valor presente hoy, y la suma de todos esos valores presentes sería el precio del instrumento, el precio del bono en este caso. Haciendo este ejercicio aquí en flujo descontado, obtenemos todos los valores presentes, ¿sí?, de cada uno de estos flujos a la tasa de descuento correspondiente. Y así sumando todos estos tenemos el precio del bono. El precio del bono en este caso es 1061.45. Sabiendo que el nominal es 1000, entonces si mi precio del bono es 1061.45, tendríamos un bono que está sobre la par. Bien, eso es un escenario estático. Hasta ahora hemos trabajado en un escenario estático y ya valoramos el bono en un escenario estático. Álvaro Muñoz me pregunta que el cupón cero y el spread cómo fueron calculados. Bueno, esos datos no es tanto que fueran calculados, sino que son obtenidos digamos, de información que existe en cada uno de los gobiernos. Por ejemplo, acá en Perú lo obtenemos de la información de la SBS, que nos va mostrando las curvas de rendimiento o los rendimientos del bono como curvas. ¿Sí? De esa información sacamos la curva cupón cero, y el spread es simplemente los puntos básicos por cada notch de diferencial de riesgo, que también está estipulado eso en el mercado. Entonces esas dos cosas principalmente se obtienen de mercado. De esta manera hemos obtenido nosotros este pago, hemos obtenido el precio del bono. Entonces, hablemos ya un poco de temas de simulación. Nosotros sabemos si la tasa de descuento es 3.92, ¿cómo se puede saber la tasa semestral? La tasa de descuento es 3.92 porque es una tasa anual de descuento. Lo único que hace es llevar a tasa semestral, asumiendo que es una tasa efectiva, con el cálculo que usualmente se usa, que es esta tasa anual, usando esta fórmula tasa efectiva. Entonces decíamos, esto es un modelo estático, un modelo en el cual asumimos que hay ciertas características o que estas características deberían permanecer fijas e invariables. Okay. Hasta ahí eso puede ser, sin embargo, hay cosas que podrían variar, hay cosas que podrían no ser tan ciertas en el tiempo o no tan fijas en el tiempo y que puedan estar condicionadas por efectos de incertidumbre. Algo que nosotros hablábamos cuando hablábamos de los riesgos a los cuales están expuestos estos tipos de instrumentos, hablábamos por ejemplo del riesgo de mercado, y hablamos el riesgo de mercado de que estos instrumentos están expuestos a variaciones de los tipos de interés, y estos tipos de interés influencian en el rendimiento. Esos tipos de interés no son otra cosa que estos rendimientos de la curva cupón cero. ¿Ok? Entonces, tú, digamos, estás expuesto a cambios en esta curva de rendimiento del bono de gobierno. Entonces tú hoy día, pues la curva te presenta estos rendimientos, mañana te va a presentar otros rendimientos bastante cercanos o similares seguramente, pero son otros rendimientos. Pasado pues otro, en un mes otro, en 2 meses otro, en algunos meses más pues otros rendimientos. Entonces la particularidad aquí es, ok, ¿cómo puedo yo medir todas esas posibles combinaciones que puedas tener en el tiempo? Entonces, algo que tú puedes hacer es buscar un histórico, no como acá que solo buscamos un valor, buscar un histórico de todos estos rendimientos, es decir,
no tener un único valor 372 en este caso, sino tener 10 valores, 20 valores, 30 valores de las cotizaciones a 6 meses del rendimiento del bono de los últimos 30 días, por ejemplo, o de los últimos 60 días. Entonces ya no tienes una única información, tendrías varias, y cuando tú tienes varias para cada uno de estos periodos, lo que puedes hacer es tratar de obtener un ajuste de distribución de probabilidades vinculado a cada uno de estos cupones para hacer, digamos, asumir que estos cupones no son fijos, no son ciertos en el tiempo, sino son aleatorios, son variables que están expuestas al riesgo y que podrían generarte cambios en el, digamos, al cambiar ellas, generarte cambios en el precio de tu instrumento. Entonces empecemos a jugar un poco con ello. Vamos a asumir que hemos tenido data histórica de esos cupones y que vamos a poder calcular esos cupones como distribuciones. Vamos a asumir que estas distribuciones todas son normales, ¿sí? Distribuciones normales con media del valor que aparece ahí y desviación estándar, pues no otra cosa que el 10% del mismo valor. Entonces asignamos un supuesto de entrada a cada uno de esos cupón ceros o los rendimientos del cupón cero a lo largo del tiempo como distribución normal. Ok, y hagamos esto con todos. Entonces al hacer eso con todos los bonos, lo que vamos a hacer no es otra cosa que asignar aleatoriedad de esos bonos y a los rendimientos de ese bono para ver cuál sería el valor esperado, cómo cambiaría el precio del bono, ver cuándo tenemos la probabilidad que esté bajo la par, que esté sobre la par, que no cumpla, digamos, cuándo nos convendría invertir en él, cuándo no nos convendría invertir en él, cuándo habría un riesgo, digamos, de liquidez y ver, digamos, todas las variaciones o todos los posibles escenarios que puedan presentarse ante cambios de esas tasas de rendimiento. Ojo, te digo, en este caso estamos asumiendo asumiendo sin pérdida de generalidad, por unas cuestiones prácticas, digamos que todas son curvas normales con los parámetros que mencionaba hace un rato, pero tú podrías obtener cuál es la mejor distribución, como te dije hace un rato, teniendo data histórica de los rendimientos de cada uno de esos periodos, es decir, para cada uno tener un valor 120, 30, hacer ajustes para cada periodo y tener una distribución para cada uno de esos rendimientos en cada periodo. Ok, acá tenemos ya todos mis rendimientos de mi curva cupón cero como valores supuestos de entrada, como variables aleatorias. Mi variable de interés obviamente aquí va a ser mi precio del bono, y lo que yo debo notar es que cambios en esta curva o en cada uno de estos valores me va a generar cambios en este precio. Por ejemplo, un escenario, dos escenarios, tres, cuatro. Mira cómo puedes ir generando distintos valores de estos rendimientos en la curva y estos te van a ir generando distintos precios. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generar 1000 escenarios para calcular o generar 1000 escenarios de cada uno de estos rendimientos y calcular 1000 valores de estos precios de este bono. Bien, en este caso simulamos 1000 valores o generamos 1000 escenarios de simulación para el precio de este instrumento. Este es el precio del bono después de 1000 escenarios de simulación. Tenemos aquí el histograma de frecuencias de cada uno de esos 1000 escenarios generados. Lo primero que podríamos hacer aquí es, por ejemplo, preguntarnos o analizar las estadísticas de este, ver, por ejemplo, cuál es la media. La media es el valor esperado. El valor esperado de este bono era 1063.17. Es el valor esperado luego de esos 1000 escenarios de simulación. Entonces, ahí puedes ver tanto el valor esperado y comparar ese valor esperado con el valor estático que tú tenías originalmente, ver cuál es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, recuerda, es la volatilidad, o es una medida de volatilidad del instrumento. Entonces, en este caso, el precio del bono tiene una volatilidad de 3.16%, 0.0316. Entonces está bien, la volatilidad no es muy alta para este instrumento, ¿sí? Y acá, por ejemplo, podría jugar, yo quiero ver cuál es la probabilidad de que este bono esté sobre la par, es decir, que sea mayor, que el precio del bono sea mayor
que el valor nominal del mismo. El valor nominal son 1000, entonces quiero calcular la probabilidad de que el bono esté entre 1000 y valores superiores a él. Entonces 1000 para este lado y más infinito. Entonces aquí hemos tabulado esta con la izquierda, aquí está el valor de 1000 y tenemos que el bono tiene precios entre 1000 y valores mayores a ellos con respecto a todo este área de la curva con una probabilidad de 97.8. Es decir, en el 97.8% de 1000 escenarios de análisis estamos dándonos cuenta que el bono, digamos, está sobre la par. Entonces, el valor esperado o el valor que yo esperaría que tenga el bono, ¿sí? Es, digamos, mayor que el valor que nos está dando el mercado. Entonces, un inversor puede analizar eso y oh, mira, ¿qué me convendría? Me convendría invertir en él porque el valor esperado para este bono es mayor. ¿Ok? Y podrías hacer eso, digamos, con esa conclusión. Hablemos un poco ya, para completar el círculo que hablábamos hace un rato, de medidas de sensibilidad que tú puedas plantear acá. Esta es el cronograma de pago del bono del instrumento. Acá tú le puedes estipular algunas medidas de sensibilidad como la duración modificada o la duración de Macaulay. La duración modificada era asumir, por ejemplo, todos estos flujos ya descontados, esta suma que es el precio del bono, ¿sí? Y calcular cuál es la proporción de todos estos flujos con respecto al total, es decir, esto entre esto. Y esto puede ir hasta el final. ¿Ok? Esa es la participación que tiene cada uno de los pagos semestrales con respecto al valor final del bono. Ahora, esa participación la vamos a multiplicar, ¿sí? Con una medida con respecto al periodo del tiempo que tiene. Entonces esto por el periodo del tiempo. Ok. Y sumamos todos esos cálculos. La suma de todos esos cálculos no es otra cosa que la duración. La duración de nuestro bono, es decir, pues digamos como medida de concentración, la duración promedio esperada del bono en temas temporales es 15.1299, 15.13 básicamente. Es decir, que se espera que la duración promedio o esperada del bono de los 15 periodos, que como medida de sensibilidad. Acuérdate que esta duración es una medida de sensibilidad del precio del bono con respecto a cambios de este yield. Pero ahora nosotros hemos asumido estos yields como variables aleatorias. Entonces, al generar aleatoriedad en cada uno de estos valores, podríamos generar aleatoriedad aquí, porque esto te genera aleatoriedad en estos flujos y podríamos tener valores aleatorios para esta duración. Pero también calculemos, bien, esta es la duración. Entonces, ahora calculemos eso. Y digamos que mi variable de interés ya no es el precio del bono, sino la duración modificada. Entonces, esta duración vamos a ponerla como variable de pronóstico de salida y calcular cuál es el valor esperado de la duración en esos 1000 escenarios de simulación. Este no es precio, este es duración. La duración, el valor esperado estará por aquí. Y el valor esperado es 15.13. 15.1319, un poco similar a lo que habíamos obtenido, es el valor esperado de la duración luego de 1000 escenarios de simulación. Y ese valor lo podemos observar aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante que tengan en cuenta? Es importante que tengan en cuenta que con el Risk Simulator, basado en un modelo que tú ya hayas calculado o definido en el Excel, puedas no solamente calcular de manera estática el bono y obtener el precio, que es usualmente lo que se hace, sino poder medir
o evaluar efectos de riesgo, es decir, efectos de condiciones de incertidumbre presentes en las variables inherentes para calcular o valorar este instrumento, como lo hemos hecho acá en este cupón cero. Hemos calculado que estos cupón cero son variables de incertidumbre que me pueden generar cambios a lo largo del tiempo y que me pueden afectar, como hemos visto o hemos hablado hace un rato, cambios en el precio. Entonces hemos asumido distintas simulaciones, 1000 simulaciones para ese precio, hemos visto cuál es el valor esperado del mismo y hemos visto cuál es la probabilidad de que ese precio esté a la par, o que el bono sea un bono sobre la par, perdón, con respecto al valor nominal, dependiendo o viendo la conveniencia del inversor para invertir en él o no, dadas las condiciones planteadas aquí. Y también hemos visto el valor esperado para la duración como medida de sensibilidad de este bono. Otra cosa que podríamos hacer particularmente es no solamente mirar acá, sino de repente que la tasa de interés o la tasa cupón que tú pagues anual no sea estática, sino que de repente que la tasa de cupón que tú estés considerando pueda generarte también efectos de incertidumbre, y también esos efectos de incertidumbre puedan modelar tú esta tasa como una variable supuesto de entrada, y esto cambiaría los valores cupón, cambiaría los flujos, y al cambiar los flujos ya hay doble efecto. No solamente habría cambios por cupón, sino digamos por la tasa cupón cero, por el rendimiento, por el yield to maturity, sino habría también efectos de incertidumbre por el cupón, es decir, por el flujo que tú esperas que sea pagado, y esto afectaría de dos maneras, tanto el precio del cálculo o el precio del bono como a la duración del mismo. ¿Ok? Entonces tú cuando veas estos resultados o veas este tipo de cálculos debes tener en cuenta que puedes ver reflejado cambios o modelar incertidumbre en cualquiera de los componentes que digamos estén presentes en esta valoración. Los dos más importantes, como te decía, usualmente son la tasa cupón, la tasa de interés que tú esperas recibir o que la empresa espera pagar, y los rendimientos de acuerdo a la curva cupón cero, que usualmente se consideran los bonos gubernamentales, como hemos mencionado anteriormente. Bueno, con eso hemos dado fin a esta pequeña presentación. Espero que haya sido de su agrado. Bueno, básicamente ha sido una pequeña presentación mostrando una de las miles de aplicaciones o de las muchas aplicaciones que tiene el Simulator, digamos, para construir o valorar estos tipos de instrumentos. Javier Terán me pregunta si se podría aplicar la misma metodología de renta fija para valorar los activos de renta variable. No, pero sí considerar efectos de incertidumbre en activos de renta variable. Más adelante nosotros vamos a mostrar un taller también como este, referenciado para instrumentos de renta variable, viendo portafolio de acciones, viendo metodologías de Markowitz, de Capital Asset Pricing Model, viendo zonas factibles de inversión, sí, estableciendo límites para estas zonas factibles de inversión. Digamos, el análisis, digamos, por ahí puede tener principios similares en el énfasis o en el enfoque de los riesgos, pero la metodología de cálculo es diferente. Un poco lo que comparten en común si tú quieres valorar, es que depende de qué es lo que quieres hacer. Si tú quieres valorar un portafolio para ver, invertir en distintas acciones y quieres ver qué porcentaje de tu dinero invertir en cada una de ellas, pues haces un modelo de portafolio y analizarías la historia de los precios, de los rendimientos, e ir midiendo ajustes en esos casos. Si tú quisieras valorar solamente un bono para ver el precio futuro del bono, por ahí, por ese lado sí el análisis podría ser algo similar, porque lo que tendrías que hacer, en el caso del bono, tú asumes a futuro o estimas a futuro los cupones en una acción. Tú estimarías a futuro los dividendos que te pagaría la acción, y lo que tienes que hacer es traer a valor presente todos los futuros dividendos que te pagan, y en ese caso el análisis sí podría ser bastante similar. El señor Danilo Flores me pregunta, bueno, ¿cómo se comunica conmigo? Pues aquí al final de la presentación tienen ustedes mi email, y a este email ustedes me pueden escribir para cualquier duda o cualquier consulta que considere. Zapatel me pregunta qué opino sobre los bonos peruanos de la reforma agraria, y me menciona que hay juicio. Sí, sí hay juicio. Bueno, eso si quieres
escríbeme y te lo respondo por email. Sí, porque temas políticos prefiero no mencionarlos aquí. Javier Terán me dice si se podría aplicar la metodología de valor para valorar un portafolio de crédito. Pues podría ser, pero dependería que exactamente qué es lo que quieres medir o qué es lo que quisieras medir tú dentro del portafolio de crédito. Pero sí podría aplicarse eso, pero depende de un portafolio de crédito, lo mejor es hacer un análisis de, digamos, de una función o un modelo de scoring, sí, para calcular, digamos, de repente probabilidades de incumplimiento de cada uno de los agentes dentro de ese portafolio de crédito. Ahora, si lo quieres ver por agentes o lo quieres ver por instrumento, podrías considerarlo de esa manera, generar scorings para calcular probabilidades de incumplimiento. Luz Estela me dice dónde se consulta el tasa de mercado por un monto específico, pues eso varía por país, digamos en Perú es la Superintendencia de Seguros, en Colombia, que me lo pregunta ella, es por ejemplo la Superintendencia Financiera, si no me equivoco. No, el precio que dice Silvia Coronado me pregunta qué sería la diferencia en el precio de la celda C12 con el obtenido en la celda N23. Son otra cosa, eso es un ejercicio que yo estaba desarrollando para otra cosa y no le hagas caso a ese 94.8. Es otra cosa mía que me olvidé de borrar. Exacto, Guillermo me dice, la duración es 15 en términos semestrales, o sería aproximadamente 7 años. Sí, claro, por supuesto, la duración es menor que la madurez del bono. La madurez del bono son 10 años o 20 periodos, por eso que la duración son 15 periodos, ¿ok? Esto, pues entiéndase que para calcular esta duración estás calculando como proporciones de los flujos que pagas en cada periodo. Entonces entiende que mayor proporción de los flujos pagados eh, están en el último periodo, entonces es lógico que la duración tienda más a la parte final o los últimos periodos del bono, porque ahí hay mayor concentración de pago. Si no se pagara el nominal, digamos como bullet, si no se pateara, digamos, los últimos 5 años a pagos semestrales, entonces esta duración cambiaría y se situaría más por esos valores, porque ya no habría mayor concentración en la parte final. Julio César Millán me pregunta si los modelos de scoring que mencioné hace un rato, cómo se construyen, pues se podrían construir con un modelo de riesgo. Para ello hacemos uso de una herramienta de metodología de modelos Logits, de modelos econométricos Logit o Probit para la estimación. Y estas metodologías de modelos Logit o Probit los tiene el Click Simulator, los tiene en la parte de pronóstico, en la parte de modelo de máxima verosimilitud. Aquí podrías realizar modelos de estimaciones Logit o Probit y esas estimaciones se usan para obtener estos modelos de scorings. Espero que posteriormente poder realizar una presentación de eso también para los que estén interesados. Bueno, de no me dieron más preguntas, pues muchas gracias a todos. Cualquier pregunta adicional que pueda surgir en el transcurso, les agradecería pues me la pudieran realizar por email. Sí, y yo se la respondería con gusto, adjuntando pues el material que he hecho, que he referenciado. Sí, Julio me pregunta si tengo bibliografía relacionada con el scoring, sí, te la puedo mandar. Envía un email por favor y te mando la bibliografía y si quieres pues un pequeño ejemplo de eso. Cualquier consulta, pues háganmela por el email, por favor. Sí, muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, espero haber ayudado un poquito. Muchas gracias a todos, siempre es bueno ver un poco nombres conocidos por ahí, muchas gracias. Douglas, espero que estés muy bien. Y nada, pues hasta una próxima oportunidad. Y repito, las preguntas que por ahí se me están pasando no he podido responder por cuestiones de tiempo. Tengo una presentación aquí ya a 10 minutos. Se las haría por el email. Muchas gracias y que estén muy bien.